Hola a todos y bienvenidos a la charla intitulada La simulación y las ecuaciones diferenciales aplicadas a la tecnología de extracción de petróleo. Mi nombre es Ulises Velasco García y este es un trabajo en conjunto con el doctor Gerardo Hernández Dueñas y Jorge Velasco Hernández de la UNAM, Campus Juriquilla en Querétaro. Quisiera agregar que estoy muy agradecido con los organizadores de esta edición del 55 Congreso Nacional por darme la oportunidad de compartir estos resultados. Muy bien, entonces me gustaría dividir esta charla en cuatro bloques, donde en el primer bloque quiero mostrar una problemática de la industria de extracción de petróleo, una problemática real. Una vez dicha esta problemática, me gustaría dar un modelo matemático para esta configuración. Y bueno, también me gustaría presentar un esquema numérico upwind o esquema numérico contraviento y presentar algunos resultados de estos experimentos numéricos. Si nosotros nos fijamos en las torres de extracción de petróleo que tenemos a mano derecha, vamos a ver que la tubería de extracción es completamente vertical. Una alternativa que se está implementando en la actualidad para reducir costos es reutilizar las instalaciones de extracción de petróleo que ya se tienen una vez que la bolsa de petróleo se agotó y realizar una perforación dirigida, una perforación desviada, como podemos observar en las dos torres de extracción a la izquierda, donde la tubería no es exactamente vertical, sino que tiene una componente que está inclinada, ¿sí? Y es precisamente en esta parte que está inclinada donde se tienen nuevos retos, ya que se empiezan a presentar sedimentos que se solidifican en las paredes de estas tuberías y el flujo es tan lento que se vuelve inviable seguir extrayendo petróleo. Y lo que hay que hacer es cerrar el pozo de extracción, meter unas barrenas para limpiar las tuberías. Esto es muy peligroso, ya que se pueden generar chispas y puede haber accidentes, puede haber explosiones. Y en general lo que se pretende es evitar o por lo menos reducir la formación de estos sedimentos en las paredes de las tuberías. Y por supuesto también reducir la frecuencia o evitar el uso de estas barrenas. No queremos que se detenga la extracción. Vamos a tener una fase gaseosa en nuestro modelo y una fase sólida. Sí vamos a considerar la longitud de la tubería desviada y vamos a tener velocidades y de hecho características propias de cada una de las fases. Por supuesto, también vamos a considerar en este modelo la gravedad. Entonces, el modelo está dado por medio de ecuaciones diferenciales, es un sistema de Euler, donde vemos que la participación de la gravedad se da en la parte que nosotros tenemos a la derecha. Sí, entonces vamos a encontrar subíndices S en nuestro modelo, los podemos apreciar en los últimos tres elementos de este modelo, que representan la fase sólida que nosotros mostramos anteriormente, y la ausencia de un subíndice corresponde a la fase gaseosa de este modelo. Vamos a considerar que ambas fases son compresibles, dado que la fase sólida no solo tiene rocas, sedimentos, lodos, sino que también va a tener burbujas de este gas. Entonces, no es totalmente sólida, tampoco totalmente líquida, así que permite cierto índice de compresibilidad. Lo podemos comprimir mínimamente. Sí, con la fase gaseosa la compresibilidad no es ningún problema. Nosotros tenemos aquí la variable del tiempo, la longitud de la tubería. Tenemos la fracción de volumen que corresponde a la proporción que hay de la fase sólida y la fase gaseosa. Esto está representado por alfa. Rho corresponde a las densidades de cada una de estas fases. U, como ya lo dijimos, son las velocidades. P corresponde a la fricción, pero a la presión y F corresponde a a la fricción que hay entre las fases, la fase sólida y la fase gaseosa.
Bien, entonces el gas barotrópico y la presión del sólido son funciones explícitas de la densidad, como las mostramos aquí. Las ecuaciones 1 y la ecuación 3 describen la conservación de masa en cada fase, mientras que la ecuación número 2 y la ecuación número 4 describen el balance de momento en cada fase, y la última es la ecuación de la dinámica de compactación. Ahora se busca representar el sistema de ecuaciones diferenciales que acabamos de mostrar en su forma cuasi lineal, que va a ser de esta manera, eh, donde W, por supuesto, es el vector que contiene todas las derivadas con respecto a t. Vamos a tener A de W, que es una matriz de la siguiente manera, donde vamos a presentar algunas constantes, por ejemplo, C cuadrada, eh, también P', y vamos a tener estas velocidades del sonido en las fases distintas. Como las fases tienen densidades distintas, sabemos que las velocidades del sonido van a ser diferentes en cada una de las fases. ¿Sí? Y bueno, también vamos a tener la velocidad del gas en relación a la velocidad del sólido respectivamente. Por último, se va a tener la última parte de este sistema que corresponde a la sección, a la parte no conservativa de este sistema, que es la parte que contiene la gravedad que va a estar multiplicada por el seno de teta, donde teta nos va a decir qué tan horizontal es este sistema. Cuando es totalmente horizontal, por supuesto, no va a participar todo este elemento de la gravedad, y cuando es vertical, sí va a tener participación, porque pues la gravedad va a estar influyendo sobre este flujo. Bien, entonces, de este coeficiente de la matriz de A de W, obtenemos los valores propios del sistema, los cuales son de esta manera, y los valores propios ya nos empiezan a dar información, ya que estos valores propios están asociados a la dinámica de la fase gaseosa, los cuales pueden ser ondas de choque, ondas donde se incrementa la densidad, o ondas donde se disminuye la densidad, llamadas también ondas de refracción. De manera similar, los últimos dos eigenvalores corresponden a la fase sólida. El tercer eigenvalor es degenerado y corresponde a una onda de compactación debido a los brincos en la porosidad. Y bien, los valores propios, es decir, los vectores asociados a estos valores propios de AW, son de esta manera presentadas en esta matriz. Y la razón para calcular los vectores propios es que nos ayuda a determinar si el campo característico es genuinamente degenerado o si es linealmente degenerado, lo cual nos permite determinar si las ondas que encontramos son ondas de choque o son ondas de refracción, o incluso si son discontinuidades de contacto entre las fases. Bien, entonces el esquema numérico que vamos a utilizar para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales es llamado un sistema upwind o sistema de contraviento. Esos son una clase de métodos de discretización numérica para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de tipo hiperbólico. También usan un patrón adaptativo para simular numéricamente la dirección de la propagación de información en flujos. Buscan discretizar la ecuación utilizando diferenciación sesgada en la dirección determinada por el signo de las velocidades características. Y bueno, están basados en el trabajo de Curran, Isaacson y Rees. Tienen también otras propiedades muy interesantes, como la preservación de positividad. Entonces, este esquema numérico central contraviento está diseñado en general para sistemas hiperbólicos de leyes de balance. Y bueno, vamos a considerar el modelo de Euler que nosotros propusimos en las láminas anteriores de esta presentación, donde vamos a presentar algunos detalles. Por ejemplo, el flujo en las interfaces de la celda es aproximado por el flujo numérico, al cual le llamamos H mayúscula, y va a tener J más menos un medio en las interfaces de la celda. Recuerden que L corresponde a la longitud de esta tubería. El esquema típico semidiscreto central considera los valores de flujo en las interfaces obtenidas por reconstrucción de polinomios no oscilatorios. Y esta propiedad no oscilatoria vamos a ver que es importante cuando veamos las gráficas de los experimentos numéricos.
ya que especialmente cuando hay un brinco muy abrupto de las fases, suele haber esta oscilación que es bastante similar al fenómeno de Gibbs cuando se lleva a cabo una transformada de Fourier. Bien, entonces, el flujo de las interfaces de las celdas f de w de L sub j más menos un medio, coma t, es aproximado por el flujo numérico h sub j más menos un medio, dado por la fórmula que podemos nosotros observar al final de esta diapositiva, este promedio. Bien, entonces aquí los puntos de valor de la interfase se van a recuperar por los promedios de la celda utilizando la reconstrucción de los polinomios no oscilatorios, que nosotros podemos ver aquí, donde las velocidades locales de un lado en este esquema se van a utilizar, se aproximan utilizando los valores propios del jacobiano que mostramos anteriormente. Es aquí la importancia de haber calculado los eigenvalores de esta matriz. Bien, entonces, dados estos detalles, vamos a considerar un problema de Riemann, donde la condición inicial es constante a trozos con una discontinuidad de brinco a la mitad del dominio. ¿Sí? Entonces, esto es con el tiempo cero. Aquí nosotros tenemos esta L, que es la longitud de la tubería, y el eje vertical representa el tiempo. Fíjense que conforme va pasando el tiempo, la fase gaseosa tiene dos ondas de choque. A la derecha de la interfase, en la fase sólida, uno puede observar una onda de choque por la izquierda y una onda de rarefacción por la derecha y una onda de compactación por el medio. Las condiciones iniciales se tomaron de datos del Instituto Mexicano del Petróleo. Sí, entonces, estas son las condiciones iniciales para la fase gaseosa y la fase sólida respectivamente. Sí, y bueno, nosotros tenemos aquí un problema de Riemann donde estamos presentando la solución exacta en color azul y la solución numérica en color rojo. Eh, y bien, algo que me gustaría hacer notar es que es difícil es difícil ver oscilaciones, especialmente cuando hay brincos grandes. Es mínima la oscilación que se tiene. Y bien, en este experimento numérico, algo que llama la atención bajo las condiciones de extracción actuales es que cuando en la parte roja, que es la parte sólida, tiene digamos, una zona donde se acumulan muchísimos sólidos, ¿sí? Tiende a quedarse una sola de alta acumulación alrededor de un ángulo de 45 grados, que es precisamente donde más problemas se dan por oclusión. Si nosotros modificamos las condiciones con las cuales se extrae el petróleo, es decir, la configuración de las válvulas que hay en la superficie, podemos lograr este fenómeno. Y este fenómeno es bien interesante ya que cuando hay una zona de alta acumulación de sólidos, lo que ocurre bajo estas condiciones es muy interesante, es que en lugar de que esta zona permanezca estacionaria, permanezca en esta zona de los 45 grados, lo que va a hacer es seguir fluyendo para evitar precisamente esta sedimentación en la pared de la tubería. Muy bien, y con esto termino la presentación. Quedo muy agradecido por su tiempo y su atención. Muchas gracias.